tal amigos de Radio María de los Estados Unidos de Norteamérica? Mi nombre es Luis Salas y quiero dar la bienvenida a este su programa Voces Católicas al Aire que se transmite todos los domingos a las 7 de la noche por Radio María. En esta oportunidad tenemos un invitado especial, ya lo están viendo ya en estos momentos, está conmigo y bueno, vamos a presentarlo rápidamente al padre Lalo Jara. ¿Cómo está, padre? Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. Pues aquí estamos para ver de qué podemos ayudar un poquito, no solo de mi vida, sino del ministerio y que vaya a ser ayuda para tantos hispanos que hay, no solamente aquí en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Amén. Bueno, él ha sido gentil de invitarnos a su oficina aquí en la Arquidiócesis de Washington. Es un lugar muy especial, muy bonito, muy acogedor y también muy espiritual. Es la primera vez que estoy aquí, así es que estamos más que contentos de poder estar en esta oportunidad con el padre Lalo Jara. Así es que vamos a, antes de empezar con esta presentación y conocerlo un poquito más, vamos a pedirle al padre que por favor nos regale una oración de inicio. Claro que sí, con mucho gusto. Y a ustedes que están en casa o donde usted también, que puedan también entrar en el mismo espíritu de oración para hacerlo juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos primero que todo por el regalo, el don de la vida, por habernos permitido estar en este momento, pues, haciendo o ejerciendo ese regalo que tú nos has dado. Gracias por darnos la oportunidad siempre de servirte y de amarte sirviendo a los demás. Envía el Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos siempre ser instrumentos de amor, de perdón, de justicia, de solidaridad. Y también, Señor, te ponemos en tus manos a todas aquellas personas que nos estén escuchando, que de una u otra forma tengan una necesidad especial en su familia, personalmente, en sus hogares o en su vida cotidiana, para que tú, Señor, que lo conoces, los acojas y, si es tu santa voluntad, escuches su petición. Y haz a ti, la Virgen Santísima María, acompáñanos, intercede con nosotros, cúbrenos con tu manto para también ser nosotros como tú, discípulos y misioneros. Todo esto a un Dios creador, bueno y santo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, padre. Con gusto. Bueno, siempre tenemos que tener en sintonía con el Señor para que pues a través del Espíritu Santo llegue ese mensaje, como el Padre dijo, a cada una de esas personas que están viendo, ustedes hermanos, posiblemente tengan una necesidad, pues aquí estamos para poder ser canales de esa bendición que viene del Señor, especialmente de nuestro Padre aquí, Lalo. Padre Lalo Jara, Correcto. o también su nombre es Edgardo, ¿verdad? No, el Edgardo. oficial, el legal es Edgardo, pero cuando llegué aquí a Estados Unidos era un poco difícil para los americanos pronunciarlo. Cuando estaba en formación dentro de la casa había otro que se llamaba Edgardo, igual. Había un Eddie, había un Eric, había también un Ed. Entonces cada vez que decían todos esos nombres yo volvía a ver, porque en Costa Rica las amistades me llamaban Eddie, otros me llamaban Ed, la familia siempre Edgardo. Entonces cada vez que decían todos esos nombres yo volvía a ver y era un conflicto. Y los mismos compañeros fue cuando dijeron tenemos que buscar otro nombre porque eso de que se hace demasiado conflictivo. Claro. Y de ahí salió pues el Lalo, que generalmente viene más del Gerardo o del Eduardo, pero bueno, no tiene nada de malo tampoco. Es corto, 4 letras, más fácil de pronunciar para el americano y por eso entonces desde hace ya más o menos más de 10 años, solo así me conocen. Legalmente en los papeles y todo es Edgardo, pero en lo popular, en la gente, es Padre Lalo. Qué bien, Padre Lalo. Como ven, el Padre Lalo es franciscano. Si nos puede decir un poco de eso, pero antes que nada, Padre, ya vamos a llegar a ese tema que es también importante. Quisiéramos conocerlo un poquito más sobre quién es el Padre Lalo, de qué país. Bueno, tengo entendido que es Costa Rica, ya voy a dar un adelanto por ahí. El país hermoso que he escuchado, no he tenido todavía el placer, el gusto de poder visitar, pero algún día lo haremos. Padre, cuéntenos un poquito de su vida, de su infancia, de su niñez, juventud. Me imagino de padres católicos siempre. Sí, Y de Costa Rica, como usted ha dicho, en la zona norte del área de San Carlos, una zona bastante agrícola, ganadera, eh,
y pues vengo de familia campesina, o finquera, más bien podríamos decir, de parte de mi mamá, de la familia de mami. Siempre vivimos siempre como cerca de la parte más de la familia de mi mamá que de la de mi papá. Y entonces en esas épocas de niñez, en la escuela como todo niño, era un niño más que todo en el área académica, no tanto deportiva, como a veces muchos se van a esa otra área. Pero en vacaciones siempre era ir a la finca con mis abuelos maternos. Eh, Estar ahí entre las vacas y caballos y todo ese montón de aventuras. Quedaba un poco lejos de la casa, entonces me iba con ellos. Esos son los recuerdos que tengo lindos de mi infancia. Ya después, igual inclusive en adolescencia y cuando estuve ya en lo que es high school. Um, y ya después, obviamente creciendo, pues momentos en que estuve en la capital, ya a los 18 años tuve experiencia de salir del país y ya agrandar un poco más los conocimientos, las lenguas, eh, y ya un poco también de mentalidad un poco más abierta, no tan cerrada, en el área de solo pensando las cosas se hacen así como se hacen en Costa Rica y eso te abre horizontes y eh, sí, esa es la que, entonces, el hecho de que haya crecido entre cuestiones de finca, de, de lo que es el countryside, de lo que son las partes no ciudad completamente, en contacto con la naturaleza, por decirlo así, ayuda también a apreciar y a amar lo que es la naturaleza y es lo que más disfruto. Y cuando tengo tiempo y cuando puedo, lo que es el hiking, salir a caminar, las montañas, es ahí por más bien donde me conecto un poquito con Dios. Cuando puedo tener un día de retiro es yéndome afuera, con la naturaleza. Esa es mi parte fuerte, y amor a los animales. Es muy franciscano también, pero eh, surge desde pequeño también en contacto con todo eso. Y así fue un poquito en esa área. En la parte espiritual, sí, mis padres muy católicos. Mi mamá fue religiosa cuando ella, antes de conocer a mi papá, no continuó su formación como religiosa, y después fue cuando ella conoció un poco a mi papá, que también era muy metido en la iglesia, era monaguillo, era en la época todavía antes de los 68, antes del Vaticano II. Mi papá recuerda cuando tenía que estar en las misas en latín y responderle al sacerdote en latín, porque era prácticamente como se hacían las cosas en aquella época. Y después ya muy involucrado en la parroquia actual donde nosotros estamos, ahí de Ciudad Quesada, la parroquia de San Carlos Borromeo, él como ministro de la comunión y también delegado de la palabra, a veces en misiones. Así crecí yo. Mi mamá fue la catequista mía directamente. Mi mamá muy involucrada con unas hermanas franciscanas que tenían un convento y una escuela cerca en el mismo barrio donde nosotros vivíamos, y de ahí creo que surgió mis primeros contactos con el franciscanismo, con la espiritualidad franciscana por estas hermanas franciscanas. Yo no conocí frailes hasta ya en persona, cuando ya decidí que quería ser fraile ya mucho más viejo en México. En esa época en Costa Rica no había en el área, en la diócesis donde yo estaba, y pues era muy difícil que conocieran sacerdotes diocesanos. Entonces por ahí chupé de esa espiritualidad franciscana y chupé también lo que fue el contacto con los más necesitados. Mi mamá era voluntaria con un grupo de gente junto con estas franciscanas de ayuda de los refugiados en esa época de refugiados de Nicaragua, eran los 80s, y que se recolectaban pues comidas, ropa, juguetes, cuadernos para los niños de escuela y todo esto, que se daba a distribuir en los campos de refugiados que habían en el norte del país con frontera con Nicaragua. Y pues ahí yo, chiquillo, no tan chiquillo, ya de un adolescente, ahí andaba entre las enaguas de mi mamá, se dice en Costa Rica, y entonces de ahí también surgieron muchas de mis cualidades de liderazgo y por ese aspecto. Entonces creo que entre mi mamá y la influencia también de estas hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción, pude ir creciendo, desarrollando, discerniendo mi vocación pues franciscana y también sacerdotal. Padre, y también agregando algo, estuve viendo una pequeña biografía de aquí que cuenta un poco más, de una manera más amplia, que también su padre estuvo contemplando antes
de encontrarse con su mamita, ah, de ser de repente servidor de Dios como sacerdote. Correcto, papá siempre tuvo esa inquietud o ese desde ahí de esa, como esa gusanillo de Eh, querer ser sacerdote y cuenta él de que nunca fue porque mi abuelo nunca lo dejó ir al seminario. Creo que eran 3 varones en la casa o algo así. ¿Cuál es la razón de todo eso? Pues nunca le pregunté ni a eh, mi abuelo, ni tampoco creo que amplíe esa conversación con mi papá nunca, pero sí recuerdo que él había comentado que siempre había querido ser sacerdote y mi abuelo nunca lo dejó. Creo que eso fue lo que lo hizo que se involucrara tanto. Bueno, después, tiempo después ya conoció a mi mamá y todo eso, pero que le hizo estar involucrado mucho en la parroquia que pertenecíamos. claro, o sea, básicamente por ambos lados, tanto el papá y la mamá, pues como que había esos indicios y al mismo tiempo se formaba ya en la mente de usted, padre, de también seguir algo, ¿no? Ese es uno, y otro también, obviamente, que seguramente le interesaba, así como usted me manifiesta, eh, la manera como vivían los franciscanos y al mismo tiempo que su inquietud y su, digamos, el gusto de estar con la naturaleza y tantas cosas que le hacían, se hacía básicamente como un paquete completo de decir, bueno, estoy apto para hacer este camino, pero todavía no lo tenía nada seguro por entonces, porque todavía era un chiquillo. Sí, muy chido. Bueno, mi mamá cuenta, yo no me acuerdo mucho, cuando yo estaba más pequeñito, quizá unos 5 años o 6 o algo así, que yo jugaba celebrando misa. Y cuando yo estuve en México, en el noviciado en México, ella me escribía cartas. En aquel entonces no había como hoy los celulares que todo el mundo tiene, ni había un WhatsAppazo por acá para mandar Claro. un texto o algo. Ella escribía carta y me duraba como un mes para llegar a México desde Costa Rica. Y ella ahí me contaba de que sí, yo a veces celebraba misa con los compañeritos o amigos del barrio. Me ponía una camisa de papá blanca, larga, grande, como si fuese una alba, y ahí con unos utensilios y jugaba de celebrar misa, haciendo procesiones también, que tomaba como una cruz y me iba y ponía a todo el mundo detrás de mí caminando por la calle del barrio. Yo no me acuerdo mucho de eso, era ya pequeño, pero por cuestión de relato de mi mamá, como les digo, sí. Entonces ya desde chiquitito parece que viene ahí, Dios creo que va desde pequeño. Uno tiene la vocación, algunos la van discerniendo o descubriendo un poco más viejos. Creo que es, tomando en cuenta eso que dice mi mamá, pues conmigo fue desde pequeño que estaba ahí. Cuando yo estaba ya en los últimos años de colegio, no pensaba en ser sacerdote. Lo que yo quería hacer era profesor, y quería ser profesor de matemáticas o de historia, que eran dos cosas que me gustaban mucho. Era muy bueno en las matemáticas y en la historia. Por cosas de la vida después, cuando salí, lo que había más accesible donde yo vivía era pues a cuestiones de administración, y fue cuando empecé a estudiar administración de empresas, que podía utilizar mis conocimientos o agilidad en las matemáticas, pero no en el área de enseñanza, que es una de las pasiones mías. Y de ahí ya después, con los intercambios que hice en el exterior y de todo, le va cambiando un poco la mente un poco a uno. Y esto ya más grande después es cuando ya más de adulto, después de que inclusive ya había vivido un poco en mi vida, fue cuando volví a retomar aquellas inquietudes quizá que cuando chico. Porque sí, cuando tenía más o menos como unos 9 años o 7 años, mi mamá sí me preguntó una vez qué quería hacer cuando grande, y yo le dije en esa ocasión que quería ser como ellos, y señalé el televisor y estábamos viendo la película de Marcelino Pan y Vino, que era una película donde este niño que era huérfano, que eran entre unos frailes franciscanos, y ahí fue la primera vez que yo veía frailes en el televisor con esta película. Y yo le dije que era como ellos, no como el padre que celebraba misa en nuestra parroquia, que era un padre diocesano. Y entonces desde ahí fue que más o menos surgió esa inquietud por ese lado. Entonces, pues ahí va caminando un poco el diseño. Yo digo que desde chiquitito Dios va tocando, va armando, y ahí estaba, pero uno lo va descubriendo en ciertas etapas de la vida. Claro, y vamos a seguir hablando más profundamente sobre esas etapas de la vida y también llegando a lo que realmente es la vocación en sí, ¿no? Así que vamos a volver después de esta pequeña pausa con el padre Lalo Jara.
Radio María. Bienvenidos otra vez más a Voces Católicas al aire de este segundo segmento de este programa, que tenemos como invitado especial al Padre Lalo Jara, que tenemos aquí a nosotros. Padre, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos da. Sabemos que toda la audiencia de Radio María está bien enfocada en todo lo que nos está diciendo, y pues Dios mediante vamos a tener ese mensaje que el Señor ha querido para cada uno de nosotros. Padre, estábamos hablando de su vocación, de las etapas que tuvo durante su niñez, su juventud. Todavía no estaba, digamos, en un momento decidido de ser sacerdote, cuando usted manifestó que terminando la secundaria, que quería ser o tomar otros caminos, como la profesión de la matemática o la enseñanza de la matemática, o como la enseñanza también de la historia, ¿no? Pero esto, queremos un ratito regresar a la pregunta que su mamá le hizo cuando tenía 9 años, y que le preguntó qué quería hacer cuando sea grande, ¿no? Algo que se me vino a la mente en esos momentos, y ahora queremos aprovechar esta oportunidad para hablarlo, es que en nuestros medios, en nuestras comunidades, Padre, ¿por qué nos cuesta hablar de estos temas a veces? Tal vez no hablamos de estos temas porque quizás los padres tienen ese temor que de repente el hijo les diga, bueno, voy a seguir una vida monástica o una vida religiosa, algo por el estilo. Y tal vez tenemos cierto temor o cierto recelo de que escuchemos eso, y más bien nos enfocamos a algo que creemos que es un poco más productivo, más económico, si se puede, digamos, se podría decir ese término, escogiendo o incentivándolos a los niños a que tomen unas carreras, por ejemplo, de medicina o así, o algo por el estilo, ¿no? ¿Por qué será que esto sucede siempre, Padre? ¿A qué se atribuye toda esta situación? Pues la razón completa no la tengo como para decir es esta la causa de todo esto, pero puede ser y no puede no ser. Hay dos ramajes en ese lado, la parte de los padres y la otra parte es de la misma persona en sí. Uh-huh. Una es porque los padres empezamos a hacer de los hijos ya un plan, un proyecto, Uh-huh. que ya le empezamos a enfatizar qué es lo que quiere. Y puede ser en el mismo sentido de que aunque no tenga la vocación para el sacerdocio o de la vida religiosa, quieren que el hijo o la hija siga lo que ellos hicieron o lo que ellos son en ese momento. Entonces por ahí se involucra, bueno, si hay médicos en la familia, usted tiene que ser médico; si son abogados, usted tiene que ser abogado; o si son empresarios, usted tiene que seguir lo que yo estudio. O como mi abuelo, que siempre fue finquero, cuando me lanzó una pregunta a los 14, 15, 16 años, porque ninguno de los hijos le quería continuar esa tradición, él tenía la fe que yo era el que iba a continuar con las fincas, y yo le dije, no señor, yo no voy a levantarme a las 4 de la mañana arriando vacas, no es lo mío. Entonces, por ese lado está una visualización de no solamente en el área del sacerdocio, sino de forzar al hijo o a la hija a estudiar o ejercer la profesión que ellos están ya pensando para él o para ella, sin preguntar qué es lo que mi hija o mi hijo le gustaría, le va a realizar como persona, lo hace la vocación. Entonces, lo mismo es como cuando que todo el mundo tiene que casarse. Ya llega el muchachito, está más alto y todo el mundo y ya no le vemos novia, no tiene novia, no tiene novio, cuándo se va a casar, no se ha casado. La misma gente tira eso, y sobre todo en la comunidad latina muchísimo. En la cultura nuestra latina eso es muy fuerte, no en la americana, en el anglo, aquí en el estadounidense, sino en la cultura. Ya alguien, cierto muchacho, y ya lo estamos casando. Luego sin saber si realmente esa es su vocación. Entonces todo el mundo tiene que entrar ahí, todo el mundo tiene que entrar en esa misma caja. Y la visualización de que la vocación o la profesión del ser sacerdote, o de ser monjita, o de ser religioso, no entra ahí en esa categoría, porque sobre todo al día de hoy es sobre aquello que me va, usted lo menciona un poco, de la parte que le va a dar éxito económicamente, o de poder, o de popularidad. Entonces, para ante las otras personas, porque la sociedad nos ha ido poniendo con un estereotipo o una marca de ser que el éxito es tener dinero, el éxito es tener una posición de cierta altura, en sentido de poder
o de influencia, y también del aspecto de popularidad entre el otro. Es importante porque usted es doctor, tiene ese título, no por lo que usted es como persona. ¿Es feliz ese que es doctor? Ya eso es otra cosa. No es el énfasis que tú seas feliz como ser humano, como persona, que pongas las cualidades que Dios te ha dado al servicio de otros. Eso no entra ahí. Es cuánto dinero usted va a hacer. Porque lo mismo es cuando una persona, muchacho, que quiere estudiar arte o quiere estudiar deporte o qué sé yo, pues eso no te va a dar mucho ingreso en papá y la mamá. Si sobre todo los papás son de sentido de profesionales de cierta carrera que ejerce dinero, entonces quieren que los hijos hagan lo mismo. Y si son padres que económicamente no son, están viendo en sus hijos cómo salir ellos de esa situación social económica que viven. Ponen su esperanza en el hijo o la hija, que son ellos los que van a sacarnos de ser pobres o sacarnos de este rango de ser. Entonces, y porque el mundo también cada vez es más secularizado, es un mundo que está más alejado de Dios, donde hay menos la cercanía de Dios. Entonces, obviamente, cuando un muchacho que tiene esa vocación, lo primero que se le habla de chiquitito es de otras profesiones o carreras, no de vocación, que es otra cosa. Una cosa es la profesión que usted va a ejercer dentro de la sociedad, y otra cosa es la vocación, que sabemos que son cuatro, que es la vida matrimonial o la vida sacerdotal, la vida consagrada o como soltero. Eso no se habla, los papás no hablamos de esas cosas, hablamos de ser policía o de ser maestro o de ser el abogado, de ser todos estos tipos de profesiones donde usted adquiere una remuneración, un salario, un beneficio para su persona, no en el sentido de la vocación matrimonial o soltería, porque te digo, todo el mundo tiene que casarse, ya se ve como raro aquel que no se casa. Entonces, por ese lado, la influencia de los papás por ahí, que con los hijos no hablan de eso. Entonces, un hijo que no tampoco no está muy metido en la parte de la espiritualidad, de la cercanía de Dios, porque sus papás no lo están, entonces tampoco va a ir desarrollando eso. Nunca ha visto un sacerdote, casi nunca va a misa. Entonces, ¿cómo voy a decir me gusta eso, me gusta aquello? Si lo que ve son otras cosas. Y quizá está ahí el gusanito y todo, pero nunca fue cuidado, abonado, plantado por lo externo que hay. Y la otra parte es que puede que sea el mismo joven, o la misma muchacha o el mismo muchacho que va creciendo, siente aquella vocación, pero también tiene la influencia externa de que ver que perfectamente puede amar, servir a Dios, pero no consagrarse a un commitment, a un compromiso fuerte en esa área o sentido. Sus papás pueden ser muy religiosos y todo, pero por la influencia de universidad, del círculo de amigos, se va ampliando aquello y se va dejando como a un lado, como a un olvido, y saber que empieza, bueno, ya empiezo a trabajar, empiezo a ganar dinero, entonces me va bien, entonces mejor no. Y así han habido personas que inclusive tienen 40 años y todo, que siempre han tenido esa inquietud ahí, pero la vida los fue llevando a otras áreas, decisiones que fueron adquiriendo, lo dejó como, eso no es para mí, o eso no es, aunque estaba ahí. Entonces, es el sentido de un mundo en que vivimos, es la influencia de eso, donde nos bombardean por muchas partes por fuera, donde el éxito está marcado por el cuánto dinero tú puedas hacer, qué posición de poder puedes tener o cuánto tengas, no que el ser, es más por el ser, por el tener que por el ser de tú como persona. Entonces por eso es que vemos profesionales que nos topamos en la vida diaria que no son felices y en lo que realizan, en lo que hacen, porque ni siquiera cuando, aunque no tengan vocación sacerdotal o religiosa, les cuesta hoy en día a los muchachos decidir qué van a estudiar. Y lo ven en las universidades montones, y por eso brincan de una carrera a otra carrera, porque les cuesta muchísimo discernir realmente qué es lo que quieren para su vida. Y entonces no, es como una temporada o una de tendencia de hoy en día de los muchachos. Eso, no, hay mucha distracción externa que les cuesta y meterse hacia sí mismos para poder reflexionar, eso es lo que quiero, eso es lo que me apasiona y en eso quiero hacerlo feliz.
Si quiero ser médico, lo voy a hacer con alegría, con gozo, con pasión. Y usted lo mira y dice, este es doctor de nacimiento, esta es una vocación. Cuando tú ves a otro que es amargado, y lo puede ver en la vida sacerdotal. Usted dice, este, aunque sea sacerdote, pero a este padrecito mejor se hubiera casado, qué amargas son más terribles. Entonces, quizá tenga razón, quizá entró al seminario, que es sacerdote, pero vive ilusionado en tener hijos o tener una esposa y eso lo hace ser infeliz, ser enojón o ser no sé qué y entonces maltratar a la gente en todas las áreas. Entonces, por ahí influye parte de los papás que ponen todo en la cuestión de los hijos, perspectivas y también los hijos que las personas que van creándose y también van viendo que la sociedad, bueno, el tener éxito es otra cosa, no es eso, sino que todo el servicio que es de otros y que no es muy remunerado, eso como que no va conmigo. Mejor donde yo pueda para tener mi carro, para tener mi casa, para tener mis viajes, para tener esto o aquello y lo otro. Un énfasis en el tener y no en el ser de la persona. Padre, muy importante lo que usted ha dicho sobre la secularización que prácticamente nos embarga en cosas que nos alejan más de Dios. En ese sentido, porque obviamente que usted ha dicho algo muy importante también, que es la distracción que nos viene del exterior, ¿no? Pero también el detalle está de que nosotros nos dejamos llevar por eso, porque nosotros podemos tener ese control también de poder, digamos, filtrar todo eso, lo que no nos ayuda, no nos hace crecer como cristianos también. Pero Padre, ahora ya pasando al tema sobre cómo acercarnos a Dios entonces, ¿no? Cómo profundizar todo esto, cómo tener esa oportunidad de poder, digamos, enfocarnos más a nuestras propias vidas y también a la vida de nuestras familias y cómo hacer que los hijos también tengan, digamos, puedan disfrutar de todos estos sacrificios, esfuerzos que nosotros vamos a hacer o estamos haciendo. Estamos en el tiempo de Cuaresma. Creo que es la mejor oportunidad para nosotros enfocarnos más profundamente en eso. ¿No le parece, Padre? Cuaresma, acuérdese que es un tiempo para uno meterse hacia uno mismo. Es como el avestruz que mete su cabeza y se encierra ahí. El tiempo de Cuaresma es un proceso de uno entrar en una reflexión más profunda uno mismo, en relación con varios elementos. En mi relación conmigo mismo, en mi relación con Dios, en mi relación con los que están a mi alrededor, seres humanos también, el prójimo, y en mi relación incluso con la creación. Entonces tengo que entrar, es un proceso de hacia adentro para que de ese proceso pueda haber una proyección hacia afuera. Tengo que empezar por mí mismo en visualizar eso. Preguntas que tengo que hacerme que en un mundo de hoy no me las hago porque no nos gusta entrar en ese proceso de hacia adentro. Y la Cuaresma es ese tiempo que nos da para eso, para poder reflexionar, hacer un stop en la vida, parar un rato de tanto que estoy haciendo y poder entrar en esa conversación conmigo mismo y quitarme tanto ruido de afuera que llevo. Entonces, y no nos gusta, y para eso una de las recomendaciones es mucho en el silencio. En el silencio es donde Dios habla. Dios no habla en la bulla. Dios es en el silencio. Hay varios pasajes en la Sagrada Escritura donde sabemos muy bien, donde refleja esto, donde Dios habla a través del silencio, de lo suave. Uno de ellos es cuando en el Antiguo Testamento, donde está el pasaje, se me confunde, no es Elías. Está en Elías, creo que sí. Puedo equivocarme porque soy ser humano. Pero Dios le llama y oye que tiembla la tierra, unos vientos fuertísimos, llueve como un huracán. Son cuestiones figurativas que habla la Sagrada Escritura. Él sale viendo a ver y no es nada. Es en el susurro. Hay un susurro, una brisa suave. Cuando él escucha, se ven que te llamo, sal, y él dice, ¿dónde estás? Que no, y es en la brisa donde Dios habla, donde él se encuentra con Dios. Es en ese momento de silencio, un viento que, como creo que hemos tenido mucha la experiencia, que te roza las mejillas. Es ahí donde Dios le habló.
no fue en lo grande, en el huracán, en el terremoto. Ahí no fue donde Dios estaba hablando, fue en el momento de silencio. Jesús se va al desierto, donde está todo, no está lo externo que le influye, donde hay, está lo árido, está la parte donde no hay tanta bulla, tanto ruido. Nosotros hacemos, cuando estamos haciendo un oficio o algo, que nos ponemos los audífonos inmediatamente, o ponemos la radio, o ponemos música para estar, porque no nos gusta estar con nosotros mismos, en silencio. Si tú estás solo en la casa, o pongo el tele o pongo la radio, pero completamente en silencio no nos gusta, nos cuesta, porque cuando estamos solos, cuando estamos en silencio, Dios habla y me encuentro con el mí mismo, con lo bueno o lo malo que yo soy, que yo tengo, que yo he hecho, que yo en mi vida, las preguntas de por... Entonces no quiero entrar en eso, no quiero preguntarme eso, no quiero responder a eso. Entonces mejor la radio, mejor el teléfono, mejor la música, mejor lo que sea, para no entrar ahí. Entonces en el Cuaresma, cuando se le dice entra ahí, entra en ese momento tuyo de intimidad, como cuando hacía la lectura de Ash Wednesday, del día de ceniza, miércoles de ceniza, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ahí en lo secreto. ¿Qué quiere decir todo eso? Entra en ti mismo, entra ahí donde nadie puede entrar y haz esas preguntas: ¿soy feliz? ¿Estoy feliz? ¿Estoy contento con las decisiones que he tomado en mi vida, que he hecho, que no he hecho? Y responde a eso. Pídele a Dios sabiduría, entendimiento, a la acción del Espíritu Santo para poder. Y entonces, si no, pues tomar decisiones de acuerdo a la guía de Dios, que es el que tenemos nosotros que realizar todas nuestras decisiones de la vida. Y después esa pregunta es, bueno, ¿cómo estoy en mi relación con los demás? Mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con el vecino, con mi trabajo, con la gente que trabajo en la oficina o en la empresa o donde yo trabaje, y extenderlo inclusive más y más y más, cuando el mismo Jesucristo nos dice, se extiende hasta con aquel que es tu enemigo, con aquel que te ha hecho daño, con aquel que habla de ti, con aquel que que no te lo bajas de aquí. Entonces se extiende a esa relación con todos ellos. Y la otra es, y bueno, y con Dios, ¿cómo estoy con Dios? Le agradezco por las cosas que me da todos los días, por los talentos que me ha dado, por el trabajo que tengo, porque me levanto, me puedo ir al trabajar, tengo lo que me estoy comiendo, tengo esta casa, tengo este carro, lo que sea, o incluso en esta enfermedad, en esta situación difícil que tengo, donde veo a Dios actuando ahí. Entonces es en esta cuestión vertical, horizontal, hacia adentro, que yo me tengo que meter, y la Cuaresma es ese tiempo para entonces yo prepararme para que en la Pascua, que es el énfasis de la resurrección, de la vida, de que no soy una persona llamada a la muerte, a una muerte espiritual, como zombies, vamos en la vida. Vivimos muchísimo como zombies, muertos en vida, que caminamos, que pasamos 20, 30, 50 años nada más haciendo una rutina. Me levanto, trabajo, me acuesto, dele 1 año, 2 años, 3 años, 20 años, 50 años, y no le encuentro sentido a la vida. ¿Por qué? Porque no me he metido a... ¿Soy feliz? No, pues entonces cambia de trabajo. Estoy muy bueno, ¿por qué ya no amo a mi esposa como antes? Bueno, ¿por qué? ¿La cuidaste? ¿Pusiste un montón de cosas entre ellos? Vinieron los hijos y los hijos tomaron el papel primordial que ustedes como pareja, cuando debe de ser su esposa primero que los hijos, su esposo primero que los hijos, y cuando vinieron los hijos ellos tomaron el primer lugar, y entonces cuando los hijos se fueron hubo una distancia enorme entre ustedes dos. Y entonces por eso ahora, ¿quién es esta que está aquí? Ay, mi esposa, resulta que fue con la que me casé, porque el enfoque fue en los hijos. Y entonces es en el sentido que no nace, ahí donde nada más Dios es para cuando le tengo ayuda, para cuando nada más ocupo, que veo ahí que un peligro, y entonces Dios es Harry Potter, para que me haga el milagrito, para que me haga la conversión de esto a lo otro. No es un Dios que es mi amigo, no es un Dios que es cercano, que quiere caminar conmigo, porque nos falta un encuentro con la persona de Dios.
No hay un encuentro. Somos cristianos, católicos, que somos bautizados, que hemos recibido la comunión, pero punto. Y que vamos a misa como robots, como muñequitos robot, pero que no he tenido un encuentro con Dios. Y como no he tenido un encuentro con esa persona que es Dios, no lo conozco, no sé quién es, entonces no encuentro sentido. Nada más lo veo como aquel que me va a hacer algo, que me va a sacar del peligro cuando estoy ahí, que me lleva al diantre, ya no tengo trabajo, o que tengo una enfermedad, o que me asustaron, se cayó y se movió algo ahí en la casa, entonces vengan para que saquen aquí las brujas o los qué sé yo, o porque me echaron un demonio, o porque necesito, entonces Dios ayúdame, búscame un trabajo, o cámbiame esto, o sáname este cáncer, o aquello. Entonces Dios es aquel que me hace lo que yo digo. Yo me convierto en Dios y Dios es mi sirviente. Entonces es un Dios que es el sirviente, que lo tengo para que me haga cosas de lo que yo quiero que me haga. Entonces vivimos en esa forma ahí porque no he tenido un encuentro con Dios. Y ese es uno de los grandes problemas de evangelización de nuestra iglesia, que no hemos tenido un encuentro, un anuncio donde se me anuncia una buena nueva de que Dios no ha querido estar largo, lejos allá, sino que es un Dios cercano, que camina conmigo, que va conmigo y que en ese caminar es aquel amigo del pasaje de Maús, que va con los dos discípulos que vienen tristes porque a Jesús lo crucificaron, ya no hay nada, regresan a su pueblo natal y ahí van. Y Jesús se les presenta en el camino, no lo reconocen y Jesús empieza a hablarle y les empieza a hablar de las escrituras y hasta en el momento de partir el pan, ahí es cuando reconocen a Jesucristo. Por eso es la importancia de la Eucaristía en nuestra vida, porque es ahí donde Jesús presente, real, se hace uno con nosotros en comunión conmigo. Entonces es mucha tela que cortar, sí. Pero ¿qué nos falta? Familias que tengan como centro a Dios. Una familia que realmente tengan a Dios en su corazón, y eso surge ahí. No familias que sean muy panderetas y santigüentas, santurronas, no, una familia, un matrimonio que tenga a Dios en sus corazones, donde todas las decisiones primero las consultan con Dios y las ponen en la mano de Dios. Porque en los planes de la vida nosotros le decimos a Dios cuál es el plan. Y Dios, hágame este plan. Ayúdame con este plan. Y a la gente siempre les he dicho, primero pregúntale a Dios cuál es el plan que tú tienes para mí, para que yo sea feliz, para que yo sea santo, y ayúdame a llevarlo a cabo. ¿Cuál es el plan que tú tienes? Tú ya tienes un plan, porque tú me conoces, sabes cómo me voy a ser feliz y que me va a llevar a la santidad. Entonces ese plan ayúdame a descubrirlo para poderlo yo llevar a cabo. Pero no, yo una vez le digo y meto cabeza y ahí ayúdame. Es esta con la que me quiero casar, Señor, ayuda, que ella pueda ser mi esposa, que nos podamos casar. Yo ya le di, es ella, Dios, es ella. En lugar de decirle a Dios, será ella es la mujer que tú quieres para que sea mi esposa y yo el esposo de ella. Ayúdame a ver si este es el plan que tú tienes para mí. Y así con todo, con el carro que se va a comprar, con la casa que se va a hacer, con toda decisión, primero lo consulto, lo pongo a Dios, o Dios es el último que se entera de los planes que tengo como familia, como carrera que voy a tener, de trabajo. Dios es el último. Cuando Dios es aquel que es mi amigo, con el cual yo platico, con el cual yo converso de las cosas de mi vida, de mis situaciones, y lo hago porque es un Dios cercano. Entonces, si yo no he tenido ese encuentro, es un Dios que está ya largo, es un Dios que ya está lejos. Y eso es lo que falta muchísimo en las personas y en nuestras familias y en nuestra iglesia. Amén. Sí, Padre, y gracias por darnos ese alcance, porque realmente eso es lo que necesitamos en este tiempo de Cuaresma, que necesitamos ese tiempo para poder también reevaluar nuestra espiritualidad, nuestra fe, nuestra conducta y también nuestro acercamiento a Dios con respecto a nuestros planes de vida. Si no le ponemos a Dios en nuestros planes, o que Dios nos guíe en estos planes, pues imagínense, como consecuencia no vamos a tener incluso vocaciones, que de eso estábamos hablando, y de otras, digamos, de otras cosas que realmente se necesitan en este mundo para poder ir a contracorriente con lo que está sucediendo, con todo lo que nos distrae.
¿no? Y padre, ya pasando a otro punto, nos hemos salido un poquito de eso, sin embargo es muy importante sobre lo que el padre nos ha explicado, sobre lo que usted actualmente está haciendo. ¿Qué se dedica? ¿Cuál es su función? Eh, Tengo entendido que no hace mucho se ha mudado a Washington porque estaba anteriormente con nosotros en Virginia, el estado de Virginia. Nunca tuve el gusto de poder visitarlo allá. Pero en la actualidad, ¿a qué se dedica, padre? ¿Cuál es su función aquí en la arquidiócesis de Washington? Estuve aquí antes de Virginia. Oh, estuvo aquí. Estuve aquí Okay. 5 años, más o menos, 5 o 6 años en la parroquia de San Camilo, que es una de las parroquias más grandes de la arquidiócesis de Washington, muy multicultural. Ahí estuve y cuando estaba en esa parroquia inicié mi doctorado en ministerio, en teología pastoral, y llegó un momento que ya me estaba volviendo un poco loco de el trabajo ministerial más el estudio de las clases. Entonces más o menos hace más ya casi 2 años y medio me pasaron para Virginia, estar en una parroquia un poco más tranquilo para seguir haciendo trabajo ministerial y seguir terminando mis estudios. Pero hace un año, más exactamente, hace un año pasé de la diócesis de Arlington, de estar en una parroquia, a mi servicio aquí en la arquidiócesis, no de Washington, no como trabajo de parroquial, sino en la oficina directamente, en una de las oficinas del Centro Pastoral Arquidiocesano. Esto como para ubicarle un poquito a la gente, cada diócesis tiene las oficinas centrales donde se encuentran las oficinas de los de obispo, de los que están a cargo de la oficina de catequesis, oficina del derecho canónico, oficinas de cuestiones del ministerio pastoral o de evangelización, de todo lo que se maneja en una diócesis, hay gente encargada. Y bueno, hay una oficina acá que se llama Oficina de Diversidad Cultural, que está a cargo de todos los esfuerzos que hay en la arquidiócesis en las diferentes culturas hispana o afroamericanas o africanas o asiáticas. Y todo eso entra en este combo acá de esta oficina de diversidad cultural. Yo soy el director de programa de esta oficina y desde hace un año. Y pues aquí un poquito es tratando de poner en conocimiento o poner en práctica el conocimiento que he adquirido por experiencia y también por los estudios adquiridos. Todavía ya terminé, gracias a Dios, mi tesis doctoral. Unas 2 semanas o menos de una semana y media voy a defender, si Dios quiere, ya la tesis doctoral, y a partir de ese día, después del 6 de marzo, ya yo puedo decir descanso de estudiar. Desde sus 3 años ha sido bastante fuertes y pues nada, más acá en ese servicio, mucha cercanía con las diferentes culturas que hay en la arquidiócesis, que es muy variable, no solo del ministerio hispano, sino también, como le digo, asiático, africano y afroamericano. Y pues se involucra mucho eventos, misas, cuestiones también de formación, no solamente para ellos, sino con el clero, para que puedan también servirle a comunidades que son multiculturales en sus parroquias. Y a veces esa formación no se da en los seminarios, entonces nuestra oficina facilita esos esfuerzos para que ellos puedan también formarse en eso, no solamente con ellos, sino también con líderes laicos también, de movimientos eclesiales, de organizaciones laicales. Todo eso entra en esta oficina que estamos acá y que, bueno, que aquí trabajo, que usted está en esta oficina ahorita, y aquí es donde paso mayor del tiempo, de lunes a viernes. Los fines de semana a veces hay eventos que hay que asistir, con celebrar con el cardenal o con alguno de los obispos auxiliares, y si no, pues también pues día libre, porque cuando voy a descansar. Claro que sí, padre. Bueno, padre, en estos últimos minutos quisiéramos hablar un poquito sobre estos proyectos que usted tiene, que lo hace paralelamente a su ministerio y también a su labor aquí en la Arquidiócesis de Washington, que es producir podcasts, ¿no? He estado escuchando ahí varios podcasts y la verdad que son muy instructivos. He podido aprender muchas cosas,
pero bueno, tendríamos que tener un programa extensivo para poder introducir todo lo que el Padre nos ha regalado en su podcast, pero ya nos va a decir cómo también poder escuchar, ¿no? Por internet. Y bueno, Padre, y antes de pasar a eso de que nos ayude a ubicarlo en las plataformas, veo que usted es amante del café. Sí, se me olvidó acá. El café me lo tomé antes de Sí, que tú correcto, yo creo llegaras que es el acá café. y sí, pero tomo bastante café. Normalmente lo primero en la mañana, después de tender la cama y salir de mi cuarto, es ir a un cafecito. Y después a mitad de la mañana otro café. Y más o menos al mediodía otro café. Tipo 2 de la tarde otro café. Y a veces en la noche después de cena otro café. Padre, ¿y puede dormir usted Y con duermo tanto sin café? ningún problema. Creo que eso no hay Oh, sí. para los costarricenses, no, los ticos no tenemos ese problema, la mayoría, pero entonces no, yo Ok. duermo como un bebé. Perfecto. Bueno, vamos a Sí, intentar sí. por este lado, a ver si... Por ese lado del programa de cafeteando, así se le puso. Casualmente eso también era mi siguiente pregunta. ¿Cómo fue toda esta aventura Sí. de este programa Cafeteando con el Padre Lalo, Sí, ¿verdad? bueno, esa es la parte, como tú decías muy bien, mi parte ministerial, oficial, como servicio, es el que hago aquí en la arquidiócesis, en esta oficina de diversidad cultural. Pero aparte de eso, viene, por decirlo así, como un ministerio personal, hobby, podríamos decirlo así, que surge de la misma necesidad de la comunidad hispana. Es en español y es para la comunidad hispana. Nunca pasó por mi mente entrar en ese ámbito. Surge también como una consecuencia que nos llevó a muchos de la pandemia de COVID-19 y en el 2020, que había que acercarse a la gente por medio de de los medios sociales. Y por ahí surgió un poquito a los inicios, cuando eso yo estaba aquí en la arquidiócesis, en la parroquia, no estaba en Virginia, y desde ahí me piden que dirigiera un rosario, el rezo de un rosario en el mes de mayo del 2020. Y lo hice, pues empecé a experimentar, lo hacíamos por Facebook Live y por YouTube Live y utilizando así una cámara acá de la computadora y una tablet y todo ahí sacando, como decimos en Costa Rica, de tripas chorizo. Y fuimos aprendiendo un poquito, hicimos el Santo Rosario todos los días, más de 1000 personas se conectaban todos los días a rezar a las 3 de la tarde el Rosario a Nuestra Virgen María en el mes de mayo. Y después de ahí la gente quería seguir conectada, quería seguir, se había creado como este ambiente de una familia. Y fue con entonces, ellos mismos fueron los que cuando ponían ahí los mensajes y de todo, el Padre, ya no podemos terminar esto, ya viene el final de mayo y hay que seguir. Y yo les dije a ellos, pues yo no voy a seguir aquí rezando el rosario con ustedes toda mi vida, todos los días a las 3 de la tarde. Hagamos una cosa, fue cuando les dije, déjenme empezar a discernir qué puede ser. Y fue cuando el Espíritu Santo, pues hay que llevar todas las cosas en oración, y visualicé mucho porque siempre he visto mucho en mis años de experiencia en la comunidad hispana en la necesidad de formación, de mucha formación porque hay mucho bombardeo de otras partes. Yo no, es un sentido de que la apologética entra por medio de la formación, no por medio de la pelea. Y por eso no estoy mucho de acuerdo con predicadores, sean laicos o sacerdotes, que utilizan el término apologético o apologética cuando me ando peleando o agarrando o menospreciando a aquellos que son de otra religión. El sentido apologético entra cuando tú conoces tu fe. Tengo que conocerla, tengo que amarla y la pongo a practicarla. El conocer mi fe es para yo ponerla en práctica, no para irme a pelear. Entonces, y yo poniendo mi fe en práctica, me van a ver eso por los poros y eso va a convertir. Eso va a ver que soy diferente, que hay un Dios en mi vida, en mis acciones, y eso va a llamar la atención. Van a querer ser de lo que yo practico porque lo ven en mis acciones, no porque ando tirando y gritándole a la otra persona. Entonces, fue cuando ahí les propuse y les dije, hagamos una cosa, no va a ser de todos los días, va a ser quizá una vez a la semana, donde pues yo empiece a responder sus dudas de fe que ustedes tengan. Entonces les dije, el programa no va a consistir en que yo les dé un tema a ustedes que yo piense que usted lo necesita. Usted tiene que decirme qué es lo que tú necesitas. Es mucho la espiritualidad de la sinodalidad. Y esto fue antes de que el mismo Papa saliera con toda la parte de lo del sínodo. Es qué es lo que tú necesitas. Pregúntame, ¿de qué tienes tú dudas?
mándame la pregunta. Y el programa es ese, responder la pregunta que tú tienes. ¿Qué padre? ¿Qué por qué? ¿Qué sé yo? ¿Por qué en la misa el sacerdote hace esto? ¿Por qué dice lo otro? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Porque lo he tenido toda la vida, pero no lo entiendo. Podría explicarlo. El programa consistió en eso. Empezó así. Hacer ese responder las preguntas de la gente. Y en el programa le decía a la gente, si usted no manda preguntas, yo no tengo programa. Porque no voy yo a decir qué es lo que tú necesitas. Y voy a dar todo un programa de hablemos de no sé qué sé yo, pensando qué es lo que ellos necesitan escuchar. No, Claro. dime qué es lo que duda que tú tienes. Y surgió así, fue todo el año 2020, 2021, 2022, y el año pasado hice el episodio último en diciembre. Okay. No, que estamos ya 2023, estamos que ya en qué, febrero, marzo. Febrero, sí. No, más bien fue como el último, más bien en el 2000, mediados del año pasado, 2022. Y de ahí surgió que lo hacía en vivo, en video, y después salió esta empresa de Juan Diego Network, que es bien reconocida a nivel en México, sobre todo de podcast. Okay. Y escucharon de mí, me vieron de mí. Entonces, a partir de finales del año pasado, lo que se hizo fue, o a inicios del 2022, tomar los episodios que se habían grabado y editarlos en una forma muy profesional al estilo audio. Okay. Para sacarlos en los podcasts de Spotify, de Apple, como audio nada más, ya no video sino audio. Entonces en el último año lo que se ha hecho es una recopilación de los mejores episodios de los años anteriores y en una edición especial por audio, y eso es lo que se ha venido sacando. De ahí surgió crear una website también, para que no solamente con Cafeteando con el Padre Lalo, porque así se llama el programa, Cafeteando es un verbo que lo hemos inventado por la pasión que tengo por el café, y entonces porque la idea mía era un cuestión de conversar, como estamos tú ahora acá, una tertulia, decimos, hacer tertulia se llama en Costa Rica, una conversación, que con el café no solamente es tomar café, sino conversar con el otro, entre amigos, y eso es lo que yo quería en el programa, algo así. No una cuestión como académica, sino hablemos de nuestra fe, conversemos de nuestra fe. Por eso tú preguntas, yo respondo. Y con un cafecito. Entonces, cafeteando con el Padre Lalo, pero surgían necesidades de cosas, de cuestiones de las lecturas diarias, de la liturgia, de cuestiones de una reflexión más profunda diariamente, de saber quiénes son cantantes católicos y no católicos, cuáles websites en internet son católicas y cuáles no. Entonces salió toda esa línea de recursos que yo sabía que la gente me había preguntado por los últimos 15 años que he estado sirviendo aquí en Estados Unidos, y se creó esta website que se llama Cafeteando Network, donde se tiene todo eso. Entonces perfecto. Ahí están, pueden buscarlo, ustedes lo pueden encontrar, www, todas las páginas de internet empiezan con 3W, entonces www.cafeteando, así como suena, todo pegado, Cafeteando Network, que es una palabra en inglés, net, N-E-T, work, que es la palabra trabajar en inglés, WORK.com, cafeteandonetwork.com. Ahí van a encontrar el podcast mío de Cafeteando con el Padre Lalo, y van a encontrar otros podcasts de otros frailes que también, como yo, locos en el continente digital, en la evangelización digital, y que estamos ahí en esa área. Inclusive ahora ayudando con la cuestión de la sinodalidad, que se ha salido un poquito de nuestras manos, porque ya el Vaticano también ha abierto y habla de la evangelización digital. Padre Lalo, muchísimas gracias por su tiempo, por su invitación también a venir a su oficina. Y bueno, pues creo que quedamos en algo pendiente, ¿qué le parece? Una segunda entrevista en un momento, cuando Dios se termine, todo es el tiempo de Dios, y podemos seguir hablando, seguir tertuliando sobre la fe, y esta vez con una tacita de café. ¿Qué le parece? Claro que sí, así primero Dios. Y entonces muchísimas gracias a ustedes por estar viendo o escuchando este programa. Dios les bendiga muchísimo. Gracias por la invitación, y pues aquí estamos mientras se pueda. Aquí estamos para servirles. Muchas gracias, Padre. Gracias a usted. Dios lo bendiga. Amén. Bueno, nos vemos entonces, hermanos de Voces Católicas al Aire. Y no se olviden, todos los domingos a las 7 de la noche por Radio María Spanish.
Su amigo servidor Luis Sala se despide. Hasta luego.